Puerto Saavedra es una comuna con un hermoso entorno natural. Es un pueblo pequeño y humilde, posicionado como hito turístico y gastronómico de la costa de la Araucanía. Pero actualmente vive una serie de cambios importantes topográficos e hidrológicos. La erosión costera ha producido continuos derrumbes en los acantilados y la desaparición de las dunas defensoras de la ciudad, permitiendo el ingreso del mar al valle del río Imperial por primera vez en 61 años, después de que un evento catastrófico cambiara la historia de esta comuna para siempre. Como dijimos, se encuentra en la costa de la Araucanía, en Chile, dominado por los caprichos de tres cuerpos de agua: el río Imperial, un río al que le gusta cambiarse de puesto; el lago Budi, un peculiar lago salado al que le gusta desbordarse; y el menos pacífico de los océanos. ¿Tú sabes cuál? El río Imperial solía tener otra forma, pero hoy remata en una laguna desembocando en el mar, al norte de esta. Su recorrido paralelo a la costa genera dos barras costeras que protegen a la ciudad de los embates del mar. El Océano Pacífico, en su menos pacífica iteración, encuentra una costa casi sin accidentes geográficos, lisa e inclinada ligeramente al sur. Esto hace que la corriente de Humboldt, proveniente de la Antártica, embista con violencia y sin obstáculos la costa. Los vientos son importantes, observándose sus efectos en la vegetación. Esta presencia del mar abierto hace que hacer un puerto en la Araucanía sea casi imposible. Ante la ausencia de bahías y golfos, como en el caso de los puertos principales del país, los pescadores de la ciudad deben refugiarse en la laguna Maule, cultivando bivalvos y pescando peces de río, pudiendo salir al mar solo en contadas ocasiones. Pero los problemas de la comuna con el mar no son nuevos. En 1551, el conquistador español Pedro de Valdivia, en su primera expedición al sur de Chile, avista un amplio río navegable, el río Cauptén, hoy conocido como Cautín, y que se divide en el río Cholchol y el río Imperial. Valdivia navega este río 20 kilómetros adentro y funda la ciudad del Imperial, con la cual planea someter a los fieros habitantes locales. Ya en 1575 deben enfrentar un terremoto de más de 8 grados que azotó el sur, destruyendo los jóvenes poblados de Villarrica, Valdivia, Osorno, Castro y la Imperial. Estas tres últimas, cercanas a la costa, atestiguaron enormes maremotos que hicieron los ríos correr en sentido contrario. En este grabado de 1646, casi 100 años después, se muestra cómo la Virgen, Nuestra Señora de las Nieves de la Imperial, realiza sus milagros, salvando del naufragio a las embarcaciones que ingresaban al río Imperial desde el violento Océano Pacífico. Y por qué no, quizás atestiguando la historia de uno de los primeros tsunamis registrados en Chile, y ciertamente no el último. Tras esto, los españoles siguen en su batalla contra los mapuches, quienes en la batalla de Curalaba en 1598, liderados por Perantaro, expulsan a los españoles y destruyen las ciudades del sur de Chile. Los españoles vuelven a la carga refundando la Imperial en 1632, pero es destruida nuevamente en 1723. Los españoles no insistirán en la Araucanía más que para comerciar, y la zona no volverá a ser poblada hasta después de la independencia de Chile. En 1852, una misión capuchina se asienta en la costa de la Araucanía, pero es quemada en 1867. Entre 1881 y 1885, en plena ocupación de la Araucanía, se funda el actual poblado con el nombre de Bajo Imperial y renombrado a Puerto Saavedra en honor a Cornelio Saavedra, comandante del ejército de la ocupación. La ciudad se alza como un puerto fluvial, a donde llegan barcos a vapor desde el resto del país por vía marítima, siendo esta la principal forma de transporte hasta la llegada del ferrocarril. Este cruza el país de norte a sur y desde la ciudad de Temuco, capital de la región, se extiende un ramal costero el cual llega hasta la ciudad de Carahue, ciudad fundada en la misma época que Puerto Saavedra, sobre las ruinas de la antigua ciudad de la Imperial. Las mercancías de la región, tales como el trigo y la madera, llegaban a Carahue en tren y se embarcaban en vapores por el río Imperial hasta Puerto Saavedra, desde donde se exportaban al resto del país y a Europa. También se importaban productos como el salitre desde las regiones del norte del país. El auge es tal que en 1924 se busca consolidar la ciudad como un puerto mayor y parte de un corredor trasandino que pretende unir el Pacífico y el Atlántico por ferrocarril. Sin embargo, el puerto de Corral en Valdivia y de Talcahuano en Concepción van poco a poco desplazando a Saavedra como puertos principales del sur, lo cual no es tan malo, ser segundo o tercero, pero es un puerto al menos, ¿o no? Lamentablemente hasta aquí llega la racha de buena suerte, si alguna vez la hubo.
En 1948 se hunde en Carahue el vapor Cautín, muriendo 300 personas a bordo. La noticia da la vuelta al mundo y junto a la llegada del ferrocarril hacia Valdivia y el progresivo embancamiento de arenas en el río Imperial, el tránsito fluvial se va reduciendo cada vez más. Pero al menos sigue siendo un puerto marítimo, ¿no? Lamentablemente hasta aquí llega, bueno, todo. En 1960, la región es el epicentro del apocalipsis mismo. El mayor terremoto registrado por la humanidad, con 9,5 grados Richter, toma lugar en la zona, destruyendo las ciudades de Concepción, Temuco, Castro, Valdivia y por supuesto Saavedra. Tras esto le sigue un tsunami de más de 8 metros de alto que arrasa el poblado desapareciendo por completo. Este megaterremoto es inmediato sucesor del de 1575. Estos monstruos ocurren cada 300 años, dejando huella en la estratigrafía como grandes depósitos de arena, incluso en las zonas alejadas de la costa. Aquí hay una lista de los terremotos que ha tenido que soportar este pueblo en desgracia. En casi 500 años de historia ha habido al menos 10 terremotos sobre 8 grados, siendo el más reciente en 2010 y el más fuerte en 1960 sobre los 9 grados. De estos, solo 2 han provocado mega tsunamis en la ciudad, el de 1575 y el de 1960, además de los tsunamis registrados en los depósitos geológicos mucho antes de la llegada de los europeos. Aquí vemos una imagen de gente evacuando el cerro Stella Moris. Y sí, eso que se ve al fondo es una ola. No lo digo yo, lo dice la ciencia. En otro video puedo hablar de las innumerables historias que dejó este evento en el país, desde tsunamis dobles, erupciones volcánicas y sacrificios humanos. Pero hoy no hay tiempo para eso, porque adivinen, las desgracias no terminan aquí. La comuna fue parcialmente abandonada y tardó décadas en reponerse. Aún hoy es una de las comunas más pobres del país. Se intentó repoblar sobre los cerros y no en el valle, pero finalmente la ciudad resurgió en el mismo sitio, con algunos asentamientos extra como Boca Budi, Villa Corby y Villa Maule. Aún así, el fantasma del océano es tan grande que las zonas bajas tienen fuertes restricciones de construcción. El valle completo del Imperial es una zona de riesgo de inundación por tsunami. Pero ¿cómo cambió la geografía tras 1960? La desembocadura del lago Budi se cerró y se debe abrir mecánicamente con bulldozers cada cierto tiempo para evitar que éste se desborde. La desembocadura del río Imperial también se cerró y se abrió una nueva al norte, mucho menos profunda y clara, totalmente no apta para navíos de carga como antaño, y solo pueden cruzarla los pescadores en lanchas bajo ciertas condiciones climáticas. El lado sur se estancó quedando como una laguna llamada Maule, en honor a una embarcación, que para sumar a las desgracias naufragó en las costas de la comuna. Pero esto no es todo, la desembocadura y toda la barra que separa el río del mar se mueven año a año hacia el sur, como si el río quisiera volver a su estado original. Para evitar la erosión del borde costero, tras 1960 se implementó un plan de manejo costero. Se sembraron especies vegetales que generan dunas con sus raíces, y se plantaron infinidad de ejemplares de pino radiata, que formaron un espeso bosque impenetrable en sectores. Con esto se buscó que la vegetación mantuviera la barra en su lugar, y esta fuera un escudo natural anti-tsunamis. Ahora la vida al fin podía volver a la normalidad. Sin embargo, en 2010 un tsunami generado por un terremoto de 8,8 grados impactó las costas de la zona centro y sur del país. En esta zona, el tsunami tuvo una menor intensidad, quizás por no estar inmediatamente en el epicentro, o quizás porque la isla Mocha y el Golfo de Arauco sirvieron como escudo. Aún así logró penetrar la playa Maule y la barra de los Pinos, sirviendo a estos en gran medida para mitigar su impacto. Lamentablemente la salinidad de las aguas del tsunami comenzó a matar estos árboles y el plan de manejo forestal se debió complementar con nuevos esfuerzos. Pero 2010 no solo trajo desgracias. Tras el terremoto el gobierno impulsó proyectos de financiamiento de emprendimientos y un plan de regeneración del borde costero. Esto sumado al trabajo de Araucanía Costera, le valió ser una de las comunas beneficiadas con la construcción de una serie de costaneras en todo el país. Con esta costanera se pretendía estimular las economías locales, pero también consolidar bordes costeros, impidiendo así el poblamiento en zonas de riesgo. La costanera de Puerto Saavedra atrajo turismo, aumentó plusvalías y mejoró la conectividad. Los emprendimientos hoteleros y gastronómicos se beneficiaron tremendamente, convirtiendo la ciudad en un destino turístico importante en la región. Como vimos en los mapas, año a año la costa se redujo y el mar avanzó generando derrumbes en el Cerro Maule, siendo los más grandes en 2016 y 2018.
reduciendo la superficie del cerro año a año y poniendo en riesgo la recientemente inaugurada infraestructura turística que fuera palco principal para el eclipse solar de 2020. Este eclipse, a pesar de ser en verano, ocurrió en plena pandemia y en el único día nublado de la semana, despejándose el cielo inmediatamente después del evento, atrayendo así muchos menos turistas de los que se esperó durante más de un año. Otro golpe para la economía local. La ruta sobre el cerro hacia Bocabudi se cortó y debió ser reubicada. Esta fue la principal pérdida material del derrumbe del cerro y continúa avanzando a la fecha. El camino sigue hoy cayendo centímetro a centímetro al océano. El poblado de Bocabudi también sufrió la erosión marina, viendo cómo su restaurante cayó a las aguas del mar, que le ganó metros a la playa. Un enrocado fue construido para contener el avance del océano, pero ¿a esto debemos llegar para evitar la costa? Se ha perdido la posibilidad de llegar al mar y de especies marinas de llegar a esta playa. Cuesta entender que el precio de exponernos a los ciclos de la naturaleza los pague la misma naturaleza. El aumento del nivel del mar se ha visto claramente en la comuna, achicándose cada año la playa de la Barra hasta alcanzar las dunas en 2020, erosionándolas durante todo el verano hasta este abril de 2021, cuando oficialmente las dunas ya no existen y el mar hace su entrada. Si seguiste con atención el video podrás darte cuenta de algo. El mar no erosionó las dunas aquí, ni aquí, ni aquí, sino justo donde se ubicaba la desembocadura original del río, y ambos se han unido por primera vez en casi exactos 60 años, tras ese fatídico día 22 de mayo de 1960. Ya se habla de hacer un enrocado tal como en Bocabudi. Sin embargo, de concretarse esta fortificación, debería asegurar que las aguas ocupen el cauce que ocupaban anteriormente, el cual es predecible y alguna vez convivió pacífica e incluso fructíferamente con la ciudad. No se debe tratar de perpetuar la línea costera actual, ya que el aumento del mar podría actuar de forma impredecible y mucho más riesgosa para la población. Y así, con el Océano Pacífico atacando agresiva e irónicamente nuestra costa, y junto a sus consentidos hijos el río Imperial y el lago Budi siguiéndole el juego, terminamos esta revisión de la trágica historia natural de esta comuna. ¿Querías conocer el final de la historia que mostramos al comienzo? Pues no, esto es una noticia en desarrollo, y era necesario repasar 500 años de historia para que ahora estés al día. Y cuando las noticias muestren al río Imperial uniéndose definitivamente con el mar, tú ya sabrás que esto no es nuevo, que por ahí navegó el gobernador del Reino de Chile, que por ahí navegaron sueños y esperanzas de progreso y prosperidad de toda una región, y que por ahí entraron despavoridas las aguas del océano, huyendo del terremoto más grande de la historia.